El rey Yayati, la narrativa épica completa. Prólogo, el linaje de la luna. En los albores del tiempo, cuando los dioses caminaban entre los mortales y las líneas entre lo divino y lo terrenal se difuminaban como niebla matutina, surgió una dinastía que llevaría la luz de la luna en sus venas. La dinastía Chandravamsa, descendiente directa de Soma, la deidad lunar, había producido reyes de extraordinario poder y belleza, pero ninguno tan magnífico como Yayati, cuya historia se convertiría en el espejo donde la humanidad contemplaría sus propios deseos más profundos y sus verdades más esquivas. Yayati nació bajo constelaciones favorables en el palacio de su padre Nausa, un rey cuyo poder se extendía desde las montañas nevadas del norte hasta los océanos del sur. Desde su nacimiento, los astrólogos reales predijeron que este príncipe experimentaría tanto los placeres más elevados como las lecciones más profundas que la existencia pudiera ofrecer. Su belleza era tal que cuando caminaba por los jardines del palacio, las flores se inclinaban hacia él como buscando su luz, y los pájaros interrumpían sus cantos para escuchar el sonido melodioso de su voz. Cuando Yayati ascendió al trono tras la partida de su padre hacia los bosques para buscar la iluminación espiritual, su reino floreció como nunca antes. Era un rey justo que conocía los Vedas de memoria, patrono generoso de brahmanes y sabios, protector de los débiles y terror de los malvados. Sus ejércitos eran invencibles, sus tesoros inagotables y su sabiduría legendaria. Pero el destino tenía preparada para él una lección que ningún conocimiento libresco podría enseñar. Capítulo primero, el encuentro del destino. La historia que cambiaría el curso no solo de la vida de Yayati, sino de la comprensión humana sobre la naturaleza del deseo, comenzó en un día aparentemente ordinario durante una expedición de caza en los bosques sagrados cerca de la capital. El sol creaba patrones dorados a través del follaje cuando Yayati, separado de su séquito real, escuchó los sonidos de una disputa femenina proveniente de un claro cercano. Al acercarse, sus ojos contemplaron una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Dos jóvenes de belleza extraordinaria se encontraban junto a un pozo antiguo, una de ellas dentro del pozo, gritando pidiendo ayuda, mientras la otra permanecía en la superficie con expresión altiva y desdeñosa. La joven en el pozo era Devayani, hija del poderoso Sukracharya, preceptor de los asuras y maestro de los secretos más profundos del universo. Su compañera, que la había empujado al pozo durante una disputa sobre precedencia y honor, era Sarmista, princesa asura e hija del rey Brisparva. Yayati descendió inmediatamente al pozo para rescatar a Devayani, y en el momento en que sus manos se tocaron, una corriente eléctrica de atracción mutua los atravesó. Los ojos de Devayani eran brillantes con lágrimas de humillación y gratitud. Capítulo segundo. Las semillas de la pasión prohibida. Los primeros años del matrimonio de Yayati con Devayani fueron idílicos. Ella era no solo hermosa, sino también extraordinariamente inteligente, versaba en las artes místicas y capaz de mantener conversaciones que estimulaban tanto su mente como su corazón. Juntos exploraron los misterios de los Vedas, practicaron rituales que abrían puertas a dimensiones superiores y crearon una corte que se convirtió en centro de aprendizaje y cultura. Devayani le dio dos hijos, Yadu, quien desde pequeño mostró las cualidades de un gran guerrero y líder, y Turbasu, cuya naturaleza contemplativa y filosófica prometía gran sabiduría. Pero Sarmista, viviendo en el palacio como dama de compañía, se había convertido en una presencia que Yayati no podía ignorar. A diferencia de Devayani, cuya belleza era refinada y cerebral, Sarmista poseía una belleza más terrenal y apasionada. Su risa era música, su caminar era danza, y sus ojos contenían secretos que despertaban en Yayati un tipo de deseo que nunca había experimentado con su esposa. La tensión creció día tras día, semana tras semana, año tras año. Sarmista, por su parte, había desarrollado sentimientos igualmente intensos hacia Yayati. A pesar de su posición humillante como sirvienta, su corazón real no podía negar la atracción hacia este rey magnífico que la trataba con respeto y gentileza a pesar de las circunstancias. Las miradas furtivas se convirtieron en conversaciones susurradas en jardines apartados, las conversaciones en encuentros secretos, y los encuentros en una pasión que ambos sabían era prohibida pero que ninguno podía resistir. La culminación de esta tensión ocurrió durante el festival de primavera del 7º año del matrimonio de Yayati. Durante las celebraciones nocturnas, cuando el palacio entero se entregaba a la alegría y la música, Yayati encontró a Sarmista sola en el jardín de jazmines, llorando silenciosamente bajo la luz de la luna. Cuando él se acercó para consolarla,
Ella le confesó su amor con palabras que quemaron su corazón como fuego sagrado. Mi señor, le dijo con voz quebrada por la emoción, sé que soy solo una sirvienta en tu palacio, pero mi corazón es real, y un corazón real no puede vivir en la mentira. Te amo con una pasión que consume mi alma. Si no puedes corresponder a este amor, entonces dame permiso para irme lejos, porque vivir cerca de ti sin poder tocarte es un tormento peor que la muerte. En ese momento, bajo la luna llena que brillaba como testigo celestial de su caída, Yayati tomó a Sarmista en sus brazos y la besó con una pasión que había estado reprimiendo durante años. Ese beso selló su destino y el de toda su dinastía. Esa misma noche, en una ceremonia secreta bajo las estrellas, con solo los elementos como testigos, Yayati se casó con Sarmista según los ritos Gandharva, legitimando su unión ante los dioses aunque manteniendo la oculta de los mortales. Título tercero. Los años de la doble vida. Lo que siguió fueron 5 años de la más exquisita felicidad y la más torturante ansiedad que un ser humano pudiera experimentar. Yayati vivía una doble vida que requería de él habilidades de actuación que habrían impresionado a los Gandharvas mismos. Durante el día, era el esposo devoto de Devayani, participando en rituales, discusiones filosóficas y la administración del reino. Pero durante las noches, especialmente cuando la luna estaba oculta, se escurría hacia los apartamentos secretos donde Sarmista lo esperaba. Con Sarmista, Yayati descubrió aspectos de sí mismo que nunca había conocido. Mientras que su relación con Devayani era elevada y espiritual, su conexión con Sarmista era apasionada y terrenal. Ella le enseñó que el amor podía ser tanto devoción como deseo, tanto tierno como feroz, tanto calmante como tumultuoso. En sus brazos, experimentó una liberación de las responsabilidades reales que lo renovaba para enfrentar cada nuevo día. Sarmista le dio 3 hijos durante estos años secretos: Druyu, un niño feroz y valiente desde su infancia; Anu, quien mostraba una diplomacia natural y una mente brillante para la estrategia; y Puru, el más joven, quien desde sus primeros días demostró una naturaleza extraordinariamente compasiva y sabia. Cada nacimiento profundizaba tanto la alegría de Yayati como su terror ante la inevitable revelación. El rey se había vuelto maestro en la compartimentalización. Con Devayani discutía filosofía védica y planificaba rituales elaborados. Con Sarmista exploraba las profundidades de la pasión humana y encontraba una paz que nunca había conocido. Amaba a ambas mujeres de maneras completamente diferentes, y ambas relaciones lo completaban de formas que ninguna sola podría haber logrado. Pero esta vida dividida comenzó a cobrar su precio. Los cortesanos notaron que el rey parecía más cansado, más distraído. Los sabios observaron que sus meditaciones parecían agitadas. Los astrólogos reales registraron perturbaciones en los cielos que sugerían que el dharma cósmico estaba siendo alterado. Capítulo 4. La revelación y la furia. El inevitable momento de la revelación llegó de la manera más cruel posible. Durante una tarde dorada de otoño, mientras Devayani paseaba por los jardines del palacio, escuchó la risa de un niño proveniente de una sección apartada que raramente visitaba. Siguiendo el sonido, descubrió a Sarmista jugando con un niño pequeño cuyas características faciales eran inconfundiblemente similares a las de Yayati. El niño tenía los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa encantadora y el mismo porte noble que había cautivado a Devayani cuando conoció a su esposo. La confrontación que siguió fue como una tormenta cósmica desatándose en la tierra. Devayani, con una furia que era tanto personal como divina, demandó explicaciones. Sarmista, con la dignidad de una princesa real que había sido forzada a vivir en las sombras, confesó toda la verdad sin pedir perdón ni mostrar arrepentimiento. Sí, declaró con voz clara y orgullosa, Yayati es mi esposo según los ritos sagrados, y estos son sus hijos. Tú puedes tener su día, pero yo tengo su corazón. Cuando Yayati fue confrontado esa noche, su mundo se desmoronó. No podía negar lo evidente, pero tampoco podía explicar cómo había llegado a traicionar un juramento tan solemne. Ante Devayani, cuyas lágrimas eran como lluvia ácida que quemaba su alma, solo pudo ofrecer una verdad desnuda y dolorosa: te amo, pero también la amo a ella. No planeé esto, no lo busqué, pero cuando llegó, no pude resistirlo. Soy culpable de todo lo que me acusas, y acepto cualquier castigo que consideres justo. Devayani, herida más allá de las palabras, partió inmediatamente hacia la ermita de su padre para buscar justicia. Sukracharya, al escuchar la confesión de su hija,
entró en una cólera que hizo temblar los 3 mundos. Este sabio, que había visto el surgimiento y la caída de imperios, que había sido testigo de la danza cósmica de creación y destrucción, que conocía los secretos más profundos del universo, se sintió personalmente traicionado por un mortal en quien había confiado. Capítulo 5. La maldición cósmica. Cuando Sukracharya llegó al palacio de Yayati, su presencia misma hizo que el aire se volviera denso y eléctrico. Los pájaros dejaron de cantar, las flores se marchitaron temporalmente y un silencio preternatural se extendió por todo el reino. Yayati, reconociendo la magnitud de su transgresión, se prostró ante su suegro con humildad genuina. «Levántate, Yayati», rugió Sukracharya con una voz que contenía el poder de 1000 tormentas. «No te postraré ante mí después de lo que has hecho. Tu lujuria ha vencido a tu Dharma. Tu pasión ha destruido tu honor. Tu debilidad ha roto la confianza sagrada que deposité en ti. Por lo tanto, experimentes inmediatamente los efectos de la vejez prematura. Que tu cuerpo, que tanto ha disfrutado de placeres prohibidos, se marchite. Que tu vigor, que has usado para traicionar juramentos sagrados, se desvanezca. Que tu belleza, que ha sido tu maldición, se convierta en decrepitud». La transformación fue instantánea y horrible. El cabello dorado de Yayati se volvió blanco como la nieve del Himalaya. Su piel lisa y radiante se arrugó como pergamino antiguo. Su espalda recta se encorvó, y sus piernas fuertes temblaron hasta que necesitó un bastón para mantenerse en pie. Su voz melodiosa se volvió ronca y temblorosa. Pero lo más devastador de todo fue la pérdida de su vigor sexual, la energía vital que había sido tanto su bendición como su perdición. Pero Sukracharya, en su sabiduría infinita y su amor paternal por Devayani, agregó una cláusula que abriría la puerta a las lecciones más profundas que el universo tenía para ofrecer. Sin embargo, continuó con voz que ahora contenía una nota de compasión cósmica: «Si encuentras a alguien que voluntariamente acepte intercambiar su juventud por tu vejez, podrás recuperar lo que has perdido. Pero que sepas que este intercambio debe ser ofrecido libremente, sin coerción, nacido del amor puro y el sacrificio desinteresado». Sexto, la búsqueda desesperada. Yayati, ahora un anciano en el cuerpo pero aún joven en el espíritu, se encontró enfrentando una realidad que nunca había imaginado. Los placeres que había disfrutado ahora le estaban vedados, no solo por las circunstancias sino por las limitaciones físicas de un cuerpo envejecido. La comida no tenía sabor, la música no traía alegría y la belleza del mundo parecía velada por una niebla gris de decrepitud. Pero más tortuoso que la pérdida física era el tormento psicológico. Sus deseos permanecían tan intensos como siempre, pero ahora estaban atrapados en un cuerpo incapaz de satisfacerlos. Era como tener sed infinita mientras se es incapaz de beber, como sentir hambre eterna sin poder comer. Esta condición le enseñó la primera lección profunda: que la juventud no era meramente un estado físico sino una armonía entre deseo y capacidad, entre aspiración y posibilidad. Con esta comprensión vino la determinación de encontrar una solución. Yayati convocó a sus 5 hijos a la gran sala de audiencias del palacio, donde una vez había recibido embajadores de reinos lejanos y había dispensado justicia con sabiduría salomónica. Ahora, encorvado y tembloroso, enfrentaba a sus propios hijos como suplicante. Yadu fue el primero en ser llamado. Este hijo mayor de Devayani había crecido hasta convertirse en un guerrero magnífico y un líder natural. Sus victorias militares habían expandido las fronteras del reino, y su sabiduría administrativa había traído prosperidad sin precedentes. Cuando Yayati le explicó la situación y le pidió su juventud, Yadu respondió con la honestidad brutal de un soldado verdadero. «Padre», dijo con respeto pero firmeza, «he observado tu transformación y he comprendido las lecciones que contiene. Un rey joven sin la experiencia que viene con los años no puede gobernar sabiamente. Los errores de la juventud, magnificados por el poder real, podrían destruir todo lo que has construido. Tu maldición es también tu oportunidad de gobernar con la sabiduría que solo viene a través del sufrimiento. No puedo, en buena conciencia, aceptar tu oferta». Turbasu, el segundo hijo de Devayani, era conocido por su naturaleza filosófica y su profunda comprensión de los textos védicos. Su respuesta fue igualmente reflexiva pero firme. «Padre amado», dijo con voz suave pero resuelta, «la juventud sin sabiduría es como una espada afilada en manos de un niño.
La experiencia que has ganado a través de tu sufrimiento es más valiosa que cualquier vigor físico. Si acepto tu vejez, estaré desperdiciando la oportunidad que el universo te ha dado de integrar pasión con sabiduría, deseo con comprensión. No sería servicio verdadero ni a ti ni al reino. Druyu, el primer hijo de Sarmista, había heredado el espíritu guerrero de su madre y la ambición real de su padre. Su negativa fue práctica y directa. Mi rey y padre, declaró, nuestro reino está rodeado de enemigos que esperan cualquier signo de debilidad para atacar. Un general joven en un cuerpo viejo confundiría a nuestros aliados y daría esperanza falsa a nuestros enemigos. La defensa del reino requiere la coordinación perfecta entre mente, cuerpo y espíritu. No puedo aceptar tu propuesta. Anu, el segundo hijo de Sarmista, era el diplomático de la familia, conocido por su habilidad para resolver conflictos y forjar alianzas. Su respuesta reflejó su naturaleza considerada y estratégica. Respetado padre, dijo después de una larga pausa, un diplomático exitoso debe presentar una imagen de vigor y autoridad que inspire confianza en aliados y respeto en adversarios. Un cuerpo joven con una mente vieja crearía una disonancia que podría ser malinterpretada como debilidad o engaño. Los asuntos de Estado requieren una presentación coherente. Debo declinar tu oferta. Capítulo 7. El sacrificio del amor puro. Finalmente, Yayati se dirigió a Puru, su hijo más joven, nacido de Sarmista en los últimos años de su relación secreta. Puru era diferente de sus hermanos mayores en formas que eran evidentes para todos los que lo conocían. Mientras que sus hermanos habían heredado la ambición y el orgullo real de su padre, Puru había desarrollado una compasión y una sabiduría que parecían trascender su edad. Era conocido por su gentileza con los sirvientes, su generosidad con los pobres y su capacidad para ver la esencia verdadera de las personas más allá de sus apariencias superficiales. Cuando Yayati, con voz quebrada por la emoción y la desesperación, le explicó la situación a Puru, el joven príncipe no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó a su padre, tomó sus manos arrugadas entre las suyas jóvenes y fuertes, y miró directamente a sus ojos que habían perdido su brillo juvenil pero que aún contenían la llama inextinguible del espíritu. Padre querido, dijo finalmente Puru con una voz que resonaba con una autoridad que venía no del poder sino de la verdad pura. Mis hermanos han hablado con sabiduría práctica, y sus razones son válidas desde la perspectiva de la administración del reino y el bienestar público. Pero hay otra perspectiva, igualmente válida y tal vez más importante, la perspectiva del amor filial y la comprensión espiritual. Puru continuó, y sus palabras fueron como rayos de luz penetrando la oscuridad de la desesperación de Yayati. He observado tu sufrimiento durante estos meses, y he visto algo que mis hermanos tal vez no han percibido. Tu vejez prematura no es solo un castigo sino también una oportunidad. Tienes deseos ardientes atrapados en un cuerpo que no puede satisfacerlos. Esta tensión, aunque dolorosa, contiene el potencial para la comprensión más profunda sobre la naturaleza del deseo mismo. El joven príncipe se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio, donde las flores florecían y se marchitaban en sus ciclos eternos. Si acepto tu vejez, continuó, te estaré dando la oportunidad de explorar esa tensión hasta su conclusión natural. Tal vez descubras verdades sobre la felicidad y el sufrimiento que no podrían aprenderse de ninguna otra manera. Y si no las descubres, al menos habrás tenido la oportunidad de intentarlo. Volviéndose hacia su padre con ojos que brillaban con una sabiduría que trascendía su edad, Puru hizo su declaración final: acepto tu vejez y te doy mi juventud. No lo hago por compasión ciega o devoción sentimental, sino porque creo que tienes lecciones importantes que aprender y enseñar. Un hijo que no puede facilitar el crecimiento espiritual de su padre no merece llamarse hijo. Capítulo 8. La transformación mística. La ceremonia del intercambio tuvo lugar al amanecer del día siguiente, bajo la supervisión de Sukracharya mismo, quien había regresado no solo para presenciar sino para asegurar que el proceso se realizara correctamente. Los mantras usados eran tan antiguos y poderosos que solo unos pocos sabios en toda la tierra los conocían. Mientras los sonidos sagrados llenaban el aire matutino, una transformación mística comenzó a tener lugar. La juventud no se transfirió gradualmente sino instantáneamente, como si el tiempo mismo fuera un fluido que pudiera ser vertido de un recipiente a otro. Yayati sintió una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo, comenzando en su corazón y extendiéndose hasta las puntas de sus dedos de manos y pies.
Sus cabellos blancos se oscurecieron y se volvieron espesos, su piel arrugada se tensó y recuperó su lustre dorado, su espalda encorvada se enderezó con vigor renovado. Más dramático aún fue el retorno de su vigor sexual y su energía vital. Los deseos que habían sido frustrados por meses ahora encontraron un vehículo capaz de expresarlos. La comida recuperó su sabor, la música su poder de conmover el alma y la belleza del mundo su capacidad de inspirar alegría. Pero junto con estas capacidades renovadas vino algo más, una apreciación intensificada por todo lo que había perdido, una gratitud profunda por todo lo que ahora recuperaba. Puru, por su parte, experimentó la transformación con una serenidad que asombró a todos los presentes. Mientras su cuerpo joven se convertía en el de un anciano sabio, su espíritu permanecía inquebrantable. Cuando el proceso se completó, se dirigió a la asamblea con una voz que ahora era ronca pero que contenía una autoridad nueva. Ahora comprendo, dijo, que la juventud y la vejez son estados tanto del espíritu como del cuerpo. He ganado algo valioso en este intercambio, la perspectiva que viene solo a través de la experiencia vicaria del sufrimiento. Yayati, ahora completamente restaurado a su forma juvenil, se postró ante su hijo con una humildad que tocó el corazón de todos los presentes. Hijo mío, declaró con voz emocionada, has demostrado una nobleza que supera la de todos los reyes. Gobernarás este reino cuando yo parta, no solo por herencia sino por mérito. Has ganado el derecho a ser rey a través de tu sacrificio. Capítulo 9. El despertar de los sentidos. Con su juventud restaurada, Yayati se embarcó en lo que llamaría posteriormente la búsqueda de la experiencia total. Habiendo perdido todo y luego recuperado todo, sentía una urgencia intensificada para explorar cada dimensión de la experiencia sensual antes de que el tiempo limitado que Puru le había dado expirara. Pero esta vez, su búsqueda no sería accidental ni culpable, sino deliberada y consciente. Comenzó reorganizando su reino para permitir la indulgencia máxima. Delegó la mayoría de las responsabilidades administrativas a ministros capaces y a Puru, quien a pesar de su cuerpo envejecido demostró una aptitud natural para el gobierno. Yayati se reservó solo aquellas decisiones que requerían la autoridad real suprema, liberando el resto de su tiempo para la exploración que había planificado. Los primeros meses los dedicó a redescubrir los placeres terrenales con una intensidad que sorprendió incluso a sus compañeros más hedonistas. Organizó banquetes que duraban días enteros, con manjares traídos de los rincones más remotos del mundo conocido. Los vinos no eran solo de las mejores viñas terrestres, sino también de plantas celestiales cuyos efectos trascendían la mera intoxicación para producir estados expandidos de conciencia sensual. Pero Yayati pronto descubrió que los placeres familiares, aunque intensificados por su nueva apreciación, no eran suficientes para satisfacer su sed renovada de experiencia. Había desarrollado un apetito que trascendía lo que el mundo mortal podía ofrecer. Fue entonces cuando recordó las historias que había escuchado sobre los reinos celestiales y decidió que su búsqueda debía expandirse más allá de los límites terrestres. Capítulo 10. La ascensión a los cielos. La transición de Yayati de los placeres terrenales a los celestiales no fue abrupta sino gradual, facilitada por los méritos que había acumulado durante su reinado justo y su patronazgo de sabios y brahmanes. Los primeros signos de la atención divina vinieron en forma de visitantes celestiales que aparecían en su corte, inicialmente de forma sutil y luego con creciente frecuencia y obviedad. Gandharvas comenzaron a aparecer durante sus festivales, añadiendo su música celestial a las celebraciones terrestres. Sus melodías tenían el poder de transportar a los oyentes a estados de éxtasis que duraban días. Apsaras, las bailarinas celestiales, comenzaron a hacer apariciones discretas durante las noches de luna llena, sus danzas creando patrones de energía que transformaban temporalmente los jardines del palacio en réplicas de los jardines celestiales. El momento decisivo llegó cuando Indra mismo, el rey de los dioses, apareció en la corte de Yayati. Su llegada fue anunciada por fenómenos que dejaron claro que no era un visitante ordinario. Los cielos se llenaron de colores que no tenían nombres en idiomas mortales. Flores celestiales cayeron como lluvia y una música que parecía provenir del cosmos mismo llenó el aire. Yayati, declaró Indra con una voz que contenía el poder del trueno pero la suavidad de la brisa vespertina, tu vida ha tomado un rumbo que ha capturado la atención de los reinos celestiales. Has experimentado tanto la caída como la redención, tanto la pérdida como la recuperación. Ahora, el Consejo de los Dioses ha decidido ofrecerte una oportunidad que se concede raramente a los mortales.
la chance de experimentar directamente los placeres de Suarga Loka. La invitación no era solo para visitar los cielos, sino para residir allí temporalmente como huésped honorado de los dioses. Yayati, sin dudarlo un instante, aceptó. Esa misma noche, acompañado por una procesión de seres celestiales, ascendió a los cielos en un vimana avión dorado cuya belleza superaba todo lo que había visto en la tierra. Capítulo 11. Los jardines de Nandana. Los jardines de Nandana, donde Yayati pasaría una gran parte de sus años celestiales, existían en una dimensión donde las leyes ordinarias de la física y el tiempo funcionaban de manera diferente. Aquí, un día podía extenderse hasta parecer un año, o un año podía pasar en lo que parecía un momento, dependiendo de la intensidad de la experiencia que se estuviera viviendo. Los senderos de los jardines estaban hechos de piedras preciosas que no solo brillaban con luz propia, sino que respondían al estado emocional de quien caminaba sobre ellas, cambiando de color para reflejar y amplificar los sentimientos del visitante. Los árboles no eran solo plantas, sino seres conscientes que producían frutas capaces de satisfacer cualquier deseo específico que el consumidor pudiera tener. Si se deseaba el sabor de la nostalgia por la infancia, la fruta lo proporcionaba. Si se anhelaba la sensación de la primera victoria en batalla, eso también estaba disponible. Los lagos en Nandana contenían agua que era más que H2O, era conciencia líquida que, cuando se bebía, permitía al bebedor experimentar temporalmente la perspectiva de otros seres. Yayati pasó días enteros bebiendo de estos lagos, experimentando la vida desde el punto de vista de pájaros, tigres, árboles y finalmente otros seres humanos, lo que le dio una comprensión empática de la existencia que trascendía todo lo que había conocido antes. Pero fueron las apsaras quienes se convirtieron en el foco central de su experiencia celestial. Estas no eran simplemente mujeres hermosas, sino manifestaciones de principios cósmicos, cada una representando un aspecto diferente de la belleza, el placer y la experiencia sensual divina. Su belleza no era meramente física sino multidimensional, afectando todos los sentidos simultáneamente e incluso sentidos que los mortales no poseían. Capítulo 12. Urvasi, la reina de las apsaras. Urvasi, la más exaltada de todas las apsaras, se convirtió en la compañera principal de Yayati durante su estancia celestial. Su nombre significaba la que puede ser ganada por valor, pero el valor requerido para ganar su afecto no era físico sino espiritual, la capacidad de apreciar la belleza en su forma más pura sin buscar poseerla. La primera vez que Yayati vio a Urvasi, estaba danzando en un claro rodeado de árboles Kalpa-Vrixa, árboles que concedían deseos. Su danza no era simplemente movimiento sino una narración cósmica que contaba la historia de la creación y destrucción del universo. Cada gesto creaba ondas de energía que se extendían a través de dimensiones. Cada paso alteraba sutilmente la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Su belleza era tan intensa que mirarla directamente era como observar el sol, deslumbrante, transformador y potencialmente abrumador. Su piel tenía el lustre de oro líquido mezclado con luz de luna, sus ojos contenían galaxias en miniatura que parecían girar lentamente cuando ella hablaba, y su cabello se movía como si estuviera bajo agua celestial, cada hebra brillando con su propia luz interna. Cuando Urvasi habló con Yayati por primera vez, su voz tuvo efectos físicos inmediatos. Las palabras no solo entraron por sus oídos, sino que parecieron resonar en cada célula de su cuerpo, creando armonías que él podía sentir en sus huesos. Yayati, le dijo, has venido aquí buscando experiencias que la Tierra no puede proporcionar. Pero antes de que puedas recibirlas, debes entender que los placeres celestiales son cualitativamente diferentes de los terrestres. No son simplemente versiones intensificadas de lo que conoces, sino experiencias de naturaleza completamente diferente. La relación que se desarrolló entre Yayati y Urvasi trascendía las categorías ordinarias de romance, amistad o incluso amor. Era una fusión de conciencias que permitía a cada uno experimentar la existencia desde la perspectiva del otro. Cuando hacían el amor, no era simplemente un acto físico sino una ceremonia cósmica que afectaba el equilibrio de energías en múltiples dimensiones. Capítulo 13. Las dimensiones del placer celestial. Durante sus años con Urvasi, Yayati exploró aspectos del placer y la experiencia sensual que no tenían paralelos terrestres. Los placeres celestiales no estaban limitados por las restricciones de la física ordinaria. Podían durar tanto tiempo como se deseara. Podían ser experimentados simultáneamente en múltiples niveles de conciencia y podían ser compartidos telecomunicativamente entre socios. Una de las experiencias más extraordinarias que Urvasi le enseñó fue el amor multidimensional,
la capacidad de hacer el amor simultáneamente en el plano físico, el emocional, el mental y el espiritual. En el plano físico, sus cuerpos se unían con una pasión que generaba energías tan intensas que las flores a su alrededor florecían instantáneamente. En el plano emocional, sus sentimientos se fusionaban creando nuevas emociones que no tenían nombres en ningún idioma mortal. En el plano mental, sus pensamientos se entrelazaban, permitiendo que cada uno experimentara los recuerdos y conocimientos del otro. En el plano espiritual, sus almas se tocaban de maneras que revelaban verdades fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. Estas experiencias podían durar lo que en la Tierra serían semanas o meses, durante las cuales Yayati existía en un estado de éxtasis continuo que superaba todo lo que había imaginado posible. No había fatiga, no había saciedad, no había disminución de la intensidad. Cada momento era tan pleno como el primero, cada sensación tan fresca como si fuera completamente nueva. Pero Urvasi también le enseñó que los placeres celestiales venían con sus propias responsabilidades y peligros. El placer sin evolución espiritual, le explicó durante uno de sus paseos por jardines donde los árboles cantaban melodías que cambiaban según las emociones de los oyentes, se convierte eventualmente en una forma sutil de prisión. Los seres que buscan solo placer, incluso placer celestial, eventualmente se encuentran atrapados en ciclos repetitivos que, aunque extensos, no conducen al crecimiento o la realización verdadera. Capítulo 14. Las otras apsaras y sus enseñanzas. Únicas aunque Urvasi fue su compañera principal, Yayati también desarrolló relaciones significativas con otras apsaras, cada una de las cuales le enseñó aspectos diferentes del amor, la belleza y la experiencia sensual. Meñaca, conocida por su habilidad para encantar incluso a los sabios más disciplinados, le enseñó el arte de la seducción cósmica, no la manipulación ordinaria sino la capacidad de despertar en otros la conciencia de su propia belleza divina. Con Meñaca, Yayati aprendió que la verdadera seducción no era hacer que alguien lo deseara a él, sino ayudar a esa persona a descubrir su propia naturaleza divina. Sus encuentros eran como ceremonias de iniciación donde cada acto de amor revelaba nuevos aspectos de la identidad cósmica de ambos participantes. Ramba, cuya especialidad era la danza que podía alterar las leyes de la realidad, le enseñó que el movimiento consciente podía ser una forma de oración que conectaba directamente con las fuerzas creativas del universo. Cuando danzaban juntos, no solo se movían a través del espacio sino a través del tiempo, visitando momentos del pasado y el futuro, experimentando otras vidas que habían vivido o que vivirían en encarnaciones futuras. Tilotama, creada por Brahma mismo como la apsara perfecta, le enseñó que la perfección no era un estado estático sino un proceso dinámico de armonización constante entre elementos aparentemente opuestos. Con ella, Yayati experimentó una forma de amor que era simultáneamente apasionado y sereno, intenso y tranquilo, posesivo y desapegado. Cada paradoja se resolvía en niveles superiores de experiencia donde las contradicciones ordinarias dejaban de aplicarse. Gritachi, conocida por su voz que podía sanar heridas del alma, le enseñó que el sonido podía ser usado no solo para dar placer sino para transformar la estructura misma de la conciencia. Sus conversaciones eran formas de terapia cósmica donde cada palabra pronunciada tenía el poder de disolver traumas ancestrales y revelar aspectos olvidados del ser verdadero. Capítulo 15. Los ciclos de experiencia celestial. Los años celestiales de Yayati no transcurrieron de manera lineal sino en ciclos que reflejaban diferentes niveles de profundidad en su exploración del placer y la experiencia. Cada ciclo duraba aproximadamente 100 años terrestres, aunque el tiempo celestial funcionaba de manera tan diferente que estas divisiones eran más conceptuales que cronológicas. El primer ciclo, que podría llamarse la embriaguez inicial, fue caracterizado por una inmersión total en los aspectos más obviamente placenteros de la existencia celestial. Durante este periodo, Yayati se entregó a cada experiencia sensual disponible con la intensidad de alguien que había estado privado de agua durante años y finalmente encontraba un oasis. Comió frutas que contenían sabores imposibles, bebió néctares que inducían estados de conciencia que revelaban la estructura musical del cosmos. Hizo el amor con una intensidad y frecuencia que habría destruido un cuerpo mortal, pero que su forma celestial temporaria podía sostener indefinidamente. El segundo ciclo, la exploración refinada, vio a Yayati comenzar a distinguir entre diferentes tipos y niveles de placer. Ya no se contentaba con simplemente experimentar sensaciones intensas. Comenzó a buscar experiencias que fueran no solo placenteras sino también iluminadoras. Desarrolló una apreciación sofisticada por los matices sutiles de la experiencia celestial,
aprendiendo a saborear no solo los momentos cumbre de éxtasis, sino también las transiciones más suaves entre diferentes estados de conciencia. El tercer ciclo, la búsqueda de lo imposible, lo vio tratando de encontrar experiencias que fueran completamente nuevas, que no tuvieran paralelos en todo lo que había experimentado antes. Trabajó con artistas celestiales para crear formas completamente nuevas de música que combinaran sonido con luz visible. Colaboró con arquitectos divinos para construir espacios que existieran en más de 3 dimensiones. Experimentó con alquimistas cósmicos para crear néctares que produjeran tipos completamente nuevos de conciencia. El cuarto y quinto ciclo se caracterizaron por una búsqueda cada vez más desesperada de intensidad. Yayati comenzó a darse cuenta de que incluso los placeres celestiales más extraordinarios eventualmente se volvían familiares, y que la familiaridad, sin importar cuán placentera fuera, contenía dentro de sí las semillas del aburrimiento. Comenzó a buscar experiencias más extremas, más intensas, más dramáticas, tratando de recapturar la novedad y el asombro de sus primeras experiencias celestiales. Capítulo 16. Las señales de la saciedad. Fue durante el 9º ciclo de su estancia celestial que Yayati comenzó a experimentar algo que inicialmente no pudo identificar. Una forma sutil pero persistente de insatisfacción que crecía paradójicamente en proporción directa a la intensidad de sus placeres. No era exactamente aburrimiento, porque las experiencias seguían siendo objetivamente extraordinarias. No era exactamente tristeza, porque los momentos de éxtasis seguían siendo genuinos y profundos. Era algo más sutil y más perturbador, una comprensión gradual de que incluso el placer infinito tenía sus limitaciones. La primera manifestación de esta insatisfacción vino durante una ceremonia particularmente elaborada que Indra había organizado en su honor. Todas las apsaras más hermosas del cosmos participaron en una danza que duró lo que en la Tierra habrían sido meses. La música fue creada por los Gandharvas más talentosos, utilizando instrumentos que existían solo en los reinos más elevados de la creación. Los néctares servidos contenían esencias destiladas de las experiencias más placenteras que cualquier ser consciente había tenido jamás. Y sin embargo, en el punto culminante de esta celebración, cuando todo estaba perfectamente alineado para producir éxtasis máximo, Yayati se encontró observando la escena con una parte de su mente que permanecía completamente desapegada. Era como si una porción de su conciencia se hubiera separado y estuviera contemplando toda la experiencia desde una distancia cósmica, viendo no solo la belleza y el placer sino también los patrones repetitivos, las estructuras predecibles, la naturaleza fundamentalmente mecánica incluso de los placeres más divinos. Esta observación lo perturbó profundamente porque se dio cuenta de que había desarrollado una tolerancia incluso para los placeres celestiales. Experiencias que en sus primeros años celestiales lo habrían transportado a dimensiones de éxtasis inimaginables ahora requerían combinaciones cada vez más elaboradas y extremas para producir el mismo efecto. Era como si su capacidad para el asombro tuviera un límite cuantificable, y había estado acercándose a ese límite sin darse cuenta. Capítulo 17. La búsqueda desesperada de lo nuevo. Los últimos 100 años de su milenio celestial fueron marcados por una búsqueda cada vez más frenética de experiencias que pudieran restaurar el sentido de novedad y asombro que había caracterizado sus primeros años en los cielos. Yayati se volvió como un coleccionista obsesivo, acumulando experiencias no por la alegría que proporcionaban sino por su rareza, su intensidad o su singularidad. Experimentó con formas de placer que rayaban en la autodestrucción, buscando en el peligro y la intensidad extrema lo que ya no podía encontrar en la seguridad de los placeres familiares. Se sometió a transformaciones temporales que le permitían experimentar la existencia como diferentes tipos de seres. Pasó años como un deva menor experimentando formas completamente alienígenas de conciencia. Se transformó temporalmente en elementos de la naturaleza para sentir el mundo desde perspectivas completamente no humanas. Incluso experimentó breves periodos como formas de vida que existían en dimensiones donde el tiempo se movía hacia atrás. Pero cada nueva experiencia, sin importar cuán extraordinaria fuera inicialmente, eventualmente se sumaba al catálogo creciente de placeres conocidos y, por lo tanto, en algún nivel, predecibles. Yayati comenzó a comprender que estaba atrapado en una paradoja fundamental. Cuanto más experimentaba, más desarrollaba su capacidad para la experiencia, pero también más expandían sus expectativas y su tolerancia, requiriendo experiencias cada vez más extremas para satisfacer una sed que parecía crecer exponencialmente. Durante este periodo, las apsaras comenzaron a notar cambios en el que al principio fueron sutiles pero que gradualmente se volvieron imposibles de ignorar. Urvasi, con su sabiduría acumulada a través de eones de experiencia con mortales e inmortales por igual,
Fue la primera en confrontarlo directamente sobre lo que estaba observando. Yayati, le dijo durante una de sus caminatas nocturnas por jardines que brillaban con luz propia, has estado aquí casi un milenio, y al principio floreciste como una flor en su temporada perfecta. Pero últimamente, observo en ti algo que he visto en otros que han permanecido demasiado tiempo en los reinos del placer puro, una inquietud que ningún placer parece capaz de calmar. ¿Has considerado que tal vez has aprendido todo lo que los cielos tienen que enseñarte? Capítulo 18. La noche de la gran revelación. La comprensión final llegó durante lo que sería su última noche en los reinos celestiales, aunque en ese momento Yayati no sabía que sería la última. Había estado participando en una celebración que marcaba el ciclo cósmico de creación y destrucción, un evento que ocurría solo una vez cada milenio y que se consideraba la experiencia más trascendente disponible para cualquier ser consciente. Toda la asamblea de dioses, apsaras, gadarbas y otros seres celestiales se había reunido en el anfiteatro cósmico más grande de Suarga Loka. La celebración involucró formas de arte que existían solo para esta ocasión, música que se creaba a través de la armonización de las vibraciones de planetas enteros, danzas que narraban visualmente la historia completa del cosmos desde la primera emanación de Brahma hasta la disolución final en Vishnu, y néctares destilados de las esencias experienciales de todos los seres que habían alcanzado jamás la iluminación. Yayati se encontraba en el centro de esta celebración, honrado como huésped especial, rodeado por belleza que literalmente no tenía límites, experimentando placeres que habían sido refinados durante eones de evolución celestial. Y en el momento culminante, cuando toda la celebración alcanzó su crescendo y el éxtasis colectivo de todos los participantes se fusionó en una sola ola de conciencia cósmica, Yayati experimentó una revelación que cambió todo. En ese momento de supuesto éxtasis máximo, se encontró completamente desapegado, observando toda la escena con una claridad que era tanto terrible como liberadora. Vio la belleza, reconoció el placer, apreció la magnificencia, pero también vio algo más. Vio los patrones, las repeticiones, la naturaleza mecánica incluso de las experiencias más divinas. Vio que incluso esto, la experiencia más trascendente que los cielos podían ofrecer, era solo otra variación en temas que había explorado miles de veces en formas ligeramente diferentes. Pero más que eso, tuvo una comprensión visceral, no intelectual sino experiencial, de una verdad que había estado eludiendo su comprensión consciente durante siglos, que la búsqueda de satisfacción a través de la experiencia, sin importar cuán refinada o elevada fuera esa experiencia, era inherentemente fútil porque cada experiencia, sin importar cuán placentera, solo creaba el deseo de más experiencia. En ese momento de claridad perfecta, mientras estaba rodeado por el éxtasis más elaborado que el cosmos podía producir, las palabras surgieron de las profundidades de su ser con la fuerza de una revelación cósmica. Los deseos nunca se satisfacen por la gratificación, como el fuego alimentado con oblaciones, solo crecen más intensos. Capítulo 19. La comprensión integrada. La revelación no fue simplemente intelectual, sino que penetró todos los niveles de su ser simultáneamente. En el nivel físico, sintió como si hubiera estado corriendo durante 1000 años y finalmente se hubiera detenido, dándose cuenta de que había estado corriendo en círculos. En el nivel emocional, experimentó una liberación que era como despertarse de un sueño que había sido tan vivido que lo había confundido con la realidad. En el nivel mental, estructuras enteras de pensamiento que habían estado organizando su experiencia durante el milenio pasado simplemente se disolvieron, reemplazadas por una comprensión que era más simple pero infinitamente más profunda. Comprendió que había estado persiguiendo una ilusión sofisticada, la idea de que la felicidad verdadera podía ser encontrada a través de la acumulación de experiencias placenteras, sin importar cuán refinadas o elevadas fueran esas experiencias. Vio que cada placer, en el momento mismo de su consumación, contenía dentro de sí las semillas de su propia insuficiencia, porque la naturaleza misma del placer era ser temporal, transitorio, dependiente de circunstancias externas. Pero la comprensión fue más allá de la simple crítica del hedonismo. Yayati se dio cuenta de que había estado buscando en lugares externos algo que solo podía ser encontrado internamente. Había estado tratando de llenar un vacío existencial con experiencias, cuando el vacío mismo era la puerta hacia una comprensión más profunda de su propia naturaleza. La verdadera revelación fue que la paz que había estado buscando no vendría a través de la satisfacción de deseos, sino a través de la comprensión de la naturaleza del deseo mismo. Vio que los deseos no eran problemas que necesitaran ser resueltos, sino características de la conciencia que necesitaban ser comprendidas.
El fuego del deseo no necesitaba ser extinguido sino comprendido en su naturaleza esencial. Capítulo 20. La decisión de retornar. La mañana después de su gran revelación, Yayati buscó a Urvasi para compartir su comprensión. La encontró en su jardín privado, donde cultivaba flores que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, sus pétalos visibles en el plano físico pero sus esencias extendiéndose a través de reinos sutiles de existencia. Urvasi, le dijo, tomando sus manos entre las suyas con una ternura que contenía tanto gratitud como despedida, he comprendido algo que cambia todo. He pasado 1000 años aquí buscando experiencias que me satisficieran completamente, y he encontrado placeres que superan todo lo que había imaginado posible. Pero también he descubierto que la búsqueda misma es el problema. Cada experiencia, sin importar cuán hermosa, solo alimenta el deseo de más experiencias. He estado persiguiendo mi propia cola durante 1 milenio. Urvasi sonrió con una expresión que combinaba tristeza, orgullo y algo que se acercaba al alivio. He estado esperando este momento desde que llegaste aquí, le respondió. Los seres verdaderamente sabios eventualmente llegan a esta comprensión. Los que no lo hacen permanecen atrapados en ciclos de placer que, aunque estaciantes, se convierten eventualmente en formas sutiles de prisión. Has aprendido lo que viniste aquí a aprender, aunque no sabías conscientemente que habías venido a aprenderlo. La decisión de retornar a la Tierra no fue difícil una vez que la revelación se integró completamente en su ser. Yayati se dio cuenta de que había agotado no solo las posibilidades de placer celestial sino también su propio apetito por tales experiencias. Era como alguien que había comido de cada plato en un banquete infinito y finalmente comprendía que su hambre no era por más comida sino por algo completamente diferente. Las despedidas fueron emotivas pero no trágicas. Cada apsara con quien había compartido amor le ofreció un regalo para su viaje de regreso, pero estos regalos no eran objetos sino comprensiones. Meñaca le dio la capacidad de ver la belleza divina en todas las formas ordinarias. Rama le enseñó movimientos de danza que podía usar para entrar en estados meditativos profundos. Tilotama le mostró cómo mantener la armonía interna incluso en medio del caos externo. Indra mismo lo acompañó en su viaje de descenso, y durante ese viaje, el rey de los dioses le ofreció sabios consejos sobre cómo integrar su comprensión celestial con su vida terrenal. El verdadero desafío, le dijo Indra mientras descendían a través de las capas de realidad, no será recordar lo que has aprendido, sino vivir ese conocimiento en un mundo donde la mayoría de los seres aún están persiguiendo ilusiones que tú has trascendido. Tendrás que encontrar maneras de ser compasivo con aquellos que están donde tú estabas, sin ser condescendiente o predicador. Capítulo 21. El reencuentro con la realidad terrenal. Cuando Yayati llegó a la Tierra después de su milenio de experiencias celestiales, encontró un mundo que había cambiado significativamente en su ausencia, pero también un mundo que le parecía extrañamente pequeño y limitado después de las vastas experiencias que había tenido. Su palacio, que una vez le había parecido magnífico, ahora le parecía modesto. Sus jardines, que había considerado incomparablemente hermosos, ahora mostraban su naturaleza terrenal en contraste con las maravillas celestiales que había habitado. Pero el cambio más dramático era en Puru, quien había gobernado el reino durante el milenio de ausencia de su padre. El joven príncipe que había sacrificado su juventud por amor filial se había convertido en un rey sabio cuya reputación de justicia y compasión se había extendido mucho más allá de las fronteras del reino original. A pesar de su cuerpo envejecido, había logrado no solo mantener sino expandir significativamente los territorios bajo su control. Había establecido alianzas duraderas con reinos vecinos y había creado sistemas de gobierno que aseguraban justicia para todos los ciudadanos. El reencuentro entre padre e hijo fue emotivo pero también revelador. Yayati se dio cuenta de que Puru había usado los años de gobierno forzoso para desarrollar una sabiduría práctica y una compasión genuina que trascendían lo que cualquier educación formal podría haber proporcionado. El sacrificio que había hecho por su padre se había transformado en una bendición disfrazada que lo había convertido en un líder extraordinario. Padre, le dijo Puru durante su primera conversación privada después del regreso, espero que hayas encontrado lo que fuiste a buscar. He tratado de mantener el reino como lo habrías querido, pero también he hecho cambios que consideré necesarios. Espero que puedas aprobar las decisiones que tomé en tu ausencia. Yayati, mirando a su hijo con ojos que ahora podían ver más allá de las apariencias superficiales, se dio cuenta de que Puru había logrado algo que él mismo había estado buscando durante 1000 años, una paz interior que no dependía de circunstancias externas.
Su hijo había encontrado satisfacción y propósito en el servicio desinteresado, mientras que él había estado persiguiendo satisfacción a través de la gratificación personal. Capítulo 22. La ceremonia del intercambio final. La decisión de devolver la juventud a Puru fue inmediata y sin reservas. Yayati se dio cuenta de que no solo había agotado su deseo por experiencias placenteras, sino que había desarrollado una comprensión de que la verdadera realización no venía a través de la gratificación de deseos, sino a través de su trascendencia. La juventud, que una vez había visto como la llave para la felicidad, ahora la comprendía como una distracción potencial de verdades más profundas. La ceremonia del intercambio final fue mucho más elaborada que la original. Representantes de todos los reinos aliados vinieron a presenciar el evento. Sabios de toda la India llegaron para ser testigos de lo que muchos consideraban una demostración práctica de los principios más elevados de renuncia y sabiduría. La ceremonia no fue solo un intercambio de juventud y vejez, sino una transmisión formal de poder y autoridad. Pero antes del intercambio mismo, Yayati pidió permiso para dirigirse a la asamblea completa. Su discurso, que posteriormente sería recordado y citado durante milenios, fue una síntesis de todo lo que había aprendido durante su extraordinario viaje a través de la experiencia humana. Mis queridos súbditos, nobles aliados y sabios venerados, comenzó con una voz que, aunque aún joven en timbre, contenía la autoridad de alguien que había sondado las profundidades de la existencia. He tenido el privilegio extraordinario de vivir 2 vidas completas. Una como joven rey que creía que la felicidad venía a través de la gratificación de deseos, y otra como explorador de los placeres más refinados que el cosmos puede ofrecer. De ambas experiencias he aprendido una verdad fundamental que deseo compartir con ustedes. Continuó explicando su comprensión de la naturaleza del deseo, usando metáforas y ejemplos que hacían accesibles incluso para mentes ordinarias las verdades profundas que había descubierto. Describió cómo los deseos, cuando se satisfacían, no desaparecían sino que se multiplicaban, como la búsqueda de felicidad a través de experiencias externas era como perseguir el horizonte, sin importar cuán lejos se viajara, siempre permanecía a la misma distancia. He aprendido, declaró en la conclusión de su discurso, que la verdadera felicidad no viene de obtener lo que deseamos sino de comprender la naturaleza del deseo mismo. La paz no viene de la satisfacción sino del desapego sabio. La realización no viene de la acumulación de experiencias sino de la integración de la sabiduría. Capítulo 23. La transformación final. Cuando se realizó el intercambio final, la transformación de Yayati de joven a anciano fue recibida por él no con tristeza sino con una sensación de alivio y completitud. Sintió como si finalmente estuviera habitando el cuerpo que correspondía a su estado espiritual. La vejez ya no le parecía una limitación sino una liberación de las demandas de la juventud. Puru, al recuperar su juventud, no mostró la exuberancia que podría haberse esperado, sino una dignidad serena que reflejaba la sabiduría que había ganado durante sus años de gobierno en un cuerpo envejecido. El intercambio había transformado a ambos. Yayati había ganado la sabiduría de la renuncia, mientras que Puru había ganado la experiencia del sacrificio consciente. Los años que siguieron fueron marcados por una colaboración extraordinaria entre padre e hijo. Puru manejaba los aspectos activos del gobierno mientras Yayati se convertía en consejero sabio y maestro espiritual. Juntos crearon un reino que se convirtió en modelo para otros, próspero materialmente pero también avanzado espiritualmente, poderoso militarmente pero conocido por su preferencia por la diplomacia sobre la guerra. Yayati estableció una tradición de discursos regulares donde compartía las lecciones de su experiencia con cualquiera que deseara escuchar. Estos discursos atrajeron a buscadores espirituales de todas partes y eventualmente se convirtieron en textos que serían estudiados durante milenios. Sus enseñanzas no eran abstractas sino prácticas, basadas en experiencia vivida en lugar de especulación filosófica. Capítulo 24. Las enseñanzas de la experiencia vivida. Las enseñanzas de Yayati se centraban en varios temas principales que había validado a través de su experiencia extraordinaria. Su comprensión del deseo era particularmente profunda porque había explorado sus manifestaciones desde las más mundanas hasta las más refinadas. Sobre la naturaleza del deseo, enseñaba, el deseo no es el enemigo sino el maestro que no reconocemos. Cada deseo contiene dentro de sí una lección sobre nuestra naturaleza verdadera. El problema no es tener deseos sino identificarnos completamente con ellos, creer que somos nuestros deseos en lugar de los observadores de nuestros deseos. Sobre la búsqueda de placer, explicaba.
Los placeres son como sombras proyectadas por la luz de nuestra propia conciencia. Cuanto más los perseguimos, más se alejan de nosotros. Pero cuando dejamos de perseguirlos y nos volvemos hacia la fuente de la luz, descubrimos que lo que estábamos buscando en las sombras siempre estuvo dentro de nosotros. Sobre la juventud y la vejez, ofrecía una perspectiva única. La juventud es una bendición cuando está guiada por la sabiduría, pero una maldición cuando está dirigida solo por el deseo. La vejez es una carga cuando se vive con arrepentimiento, pero una corona cuando se vive con comprensión. El secreto es alinear el estado del cuerpo con el estado del alma. Sus enseñanzas sobre el desapego eran particularmente poderosas porque venían de alguien que había experimentado los niveles más altos de apego posible. El desapego verdadero no es indiferencia hacia la vida sino participación total sin identificación. Es como ser un actor magistral que se entrega completamente a su papel mientras nunca olvida que es solo un papel. Capítulo 25. El legado de las dinastías. Mientras Yayati desarrollaba su comprensión espiritual en sus años finales, también se dedicó a asegurar que sus otros hijos establecieran linajes que reflejaran las lecciones que había aprendido. Cada uno de sus hijos había desarrollado características únicas que los preparaban para fundar dinastías con propósitos cósmicos específicos. Yadu, el hijo mayor de Devayani, había heredado no solo el valor militar de su padre sino también una comprensión profunda de Dharma que lo convertía en el fundador ideal de la dinastía Yadava. Yayati profetizó que de este linaje nacería Krishna, un avatar que demostraría cómo vivir completamente en el mundo mientras permanecía completamente desapegado de él. Tu descendencia, le dijo a Yadu, mostrará al mundo que la renuncia verdadera no requiere abandonar la acción sino transformar la motivación detrás de la acción. Turbasu, con su naturaleza contemplativa, fue bendecido para establecer un linaje de filósofos reyes que gobernarían las regiones montañosas donde la proximidad al cielo facilitaría la contemplación espiritual. Sus descendientes serían conocidos por su capacidad de combinar sabiduría práctica con comprensión espiritual profunda. Druyu, el guerrero feroz, recibió la bendición de establecer linajes en las fronteras del noroeste, donde su naturaleza combativa sería canalizada hacia la protección de la cultura védica contra invasiones externas. Sus descendientes serían los guardianes de las tradiciones espirituales contra las fuerzas que buscarían destruirlas. Anu, el diplomático natural, fue destinado a ser el ancestro de las dinastías que eventualmente producirían tanto los Pandavas como los Kauravas. Yayati le profetizó: de tu linaje vendrá la gran guerra que enseñará al mundo las consecuencias tanto de seguir Dharma como de abandonarlo. Tus descendientes serán los instrumentos a través de los cuales se demostrarán las verdades eternas sobre justicia, deber y las consecuencias de las acciones. Capítulo 26. Puru y la síntesis perfecta. Pero fue en Puru donde Yayati vio la síntesis perfecta de todas las lecciones que había aprendido. Este hijo, que había sacrificado su juventud por amor filial y había usado los años de gobierno forzoso para desarrollar sabiduría genuina, representaba la posibilidad de integrar experiencia mundana con comprensión espiritual sin caer en ninguno de los extremos que habían marcado la propia vida de Yayati. Puru, le dijo durante una de sus últimas conversaciones privadas, tú has logrado algo que me tomó 2 vidas enteras aprender. Has encontrado la manera de servir plenamente en el mundo sin perderte en él. Has experimentado tanto el sacrificio como la autoridad, tanto la limitación como la libertad. Tu linaje será el tronco principal del árbol dinástico porque has aprendido a armonizar todas las contradicciones aparentes de la existencia. La dinastía Puru, efectivamente, se convirtió en la línea real principal de la India antigua, produciendo generaciones de reyes que combinaban poder efectivo con sabiduría espiritual. Fueron ellos quienes establecieron los códigos de conducta real que equilibraban las necesidades prácticas del gobierno con los principios éticos más elevados. Yayati estableció rituales de iniciación para cada uno de sus hijos, ceremonias que no solo los confirmaban como fundadores de dinastías sino que también les transmitían comprensiones específicas que habría adquirido durante su extraordinario viaje a través de la experiencia. Estos rituales se convirtieron en tradiciones que serían mantenidas durante generaciones, asegurando que la sabiduría ganada a través de su experiencia personal se mantuviera viva en la memoria colectiva. Capítulo 27. Los años de la enseñanza pura. Los últimos 20 años de la vida de Yayati fueron dedicados exclusivamente a la enseñanza y la consolidación de su comprensión. Había trascendido completamente cualquier deseo personal y vivía únicamente para transmitir las verdades que había descubierto a través de su extraordinario viaje a través de las posibilidades de la experiencia humana.
Estableció una tradición de discursos estacionales que coincidían con los solsticios y equinoccios, usando estos momentos cósmicos significativos para explorar diferentes aspectos de la existencia humana. Sus discursos de primavera se centraban en el tema del renacimiento y la renovación, enseñando cómo cada momento ofrecía la oportunidad de comenzar de nuevo con comprensión más profunda. Sus discursos de verano exploraban el tema de la plenitud y el poder, mostrando cómo usar periodos de abundancia y energía para el crecimiento espiritual en lugar de la mera gratificación. Los discursos de otoño trataban sobre la preparación para la renuncia, enseñando cómo soltar gradualmente los apegos de manera que el proceso fuera natural y liberador en lugar de forzado y doloroso. Sus discursos de invierno eran los más profundos, explorando los temas de la muerte, la trascendencia y la naturaleza última de la conciencia. Estos discursos atrajeron audiencias que incluían no solo sus propios súbditos sino también reyes de reinos distantes, sabios que habían dedicado sus vidas al estudio de la realidad y buscadores ordinarios que intuían que este rey anciano poseía conocimientos que podrían transformar sus vidas. Las enseñanzas fueron transcritas por escribas especializados y se convirtieron en textos que serían estudiados durante milenios. Pero Yayati no se contentaba con solo enseñar a través de palabras. Estableció lo que llamó laboratorios de experiencia consciente donde personas que deseaban comprender la naturaleza del deseo podían experimentar con diferentes tipos de gratificación y renuncia bajo condiciones controladas que les permitirían observar los patrones de sus propias mentes. Capítulo 28. La exploración de la conciencia. Durante estos años finales, Yayati desarrolló lo que podrían llamarse las primeras técnicas sistemáticas de autoobservación psicológica. Habiendo explorado los extremos tanto de la indulgencia como de la experiencia celestial, ahora se dedicaba a mapear el territorio interno de la conciencia con la misma minuciosidad con que había explorado los reinos externos del placer. Enseñaba técnicas específicas para observar el surgimiento y la disolución de los deseos sin ser arrastrado por ellos. El deseo, explicaba, es como una ola en el océano de la conciencia. Si tratamos de detener la ola, nos agotamos luchando contra el océano. Si nos dejamos arrastrar por la ola, perdemos nuestra conexión con las profundidades. Pero si aprendemos a surfear la ola, podemos disfrutar de su poder mientras mantenemos nuestro equilibrio. Desarrolló ejercicios prácticos que permitían a sus estudiantes experimentar directamente la diferencia entre identificación con los deseos y observación desapegada de los deseos. Estos ejercicios no requerían renuncia externa sino solo la capacidad de mantener una porción de la atención como testigo consciente de los procesos internos. Una de sus técnicas más poderosas involucraba lo que llamaba gratificación consciente. En lugar de suprimir deseos o satisfacerlos inconscientemente, enseñaba a sus estudiantes a satisfacerlos con atención total, observando no solo el placer sino también su naturaleza transitoria, su dependencia de circunstancias externas, y la forma en que su satisfacción inmediatamente daba lugar a nuevos deseos. Cuando comes, instruía, no solo comas sino observa cómo surge el hambre, cómo se desarrolla la anticipación, cómo se experimenta el sabor, cómo ocurre la saciedad, y cómo, incluso antes de que termines de comer, la mente ya está planeando la próxima comida. En esta observación simple descubrirás verdades profundas sobre la naturaleza de todos los deseos. Capítulo 29. La escuela de vida consciente. Los métodos de enseñanza de Yayati atrajeron la atención de sabios de todas partes del mundo, muchos de los cuales vinieron no solo a aprender sino a contribuir con sus propias comprensiones. Gradualmente, se desarrolló alrededor de su corte lo que podría llamarse la primera universidad de estudios de conciencia, donde diferentes enfoques del entendimiento de la mente humana eran explorados y sintetizados. Patanjali, el futuro codificador del yoga, pasó varios años estudiando con Yayati y posteriormente reconocería que muchos de los principios fundamentales del Raja Yoga habían sido primero desarrollados y probados en los laboratorios experienciales de Yayati. Las técnicas de observación desapegada que Yayati había desarrollado se convirtieron en los fundamentos de lo que más tarde sería conocido como meditación. Kapila, el fundador de la filosofía Samkhya, también estudió con Yayati y encontró en las experiencias del rey una validación práctica de sus teorías sobre la diferencia entre purusa, conciencia, y prakriti, materia. La capacidad de Yayati de mantener conciencia testigo incluso durante experiencias de placer extremo demostró la posibilidad práctica de la discriminación entre el observador y lo observado. Pero Yayati no estaba interesado en crear otro sistema filosófico abstracto. Su enfoque era intensamente práctico, dirigido hacia la liberación efectiva del sufrimiento que viene de la identificación con los estados cambiantes de la mente.
La filosofía, solía decir, es útil solo en la medida en que transforma la experiencia vivida. Una comprensión que no cambia cómo vives, no es comprensión verdadera, sino solo entretenimiento intelectual. Capítulo 30. Las síntesis finales. En sus últimos años, Yayati trabajó en sintetizar todas sus comprensiones en lo que llamaba los principios universales de la experiencia consciente. Estos principios no estaban dirigidos específicamente a reyes o ascetas, sino a cualquier ser humano que deseara vivir con mayor sabiduría y menor sufrimiento. El primer principio era lo que llamaba participación desapegada, la capacidad de comprometerse plenamente con las actividades de la vida mientras mantenía conciencia de su naturaleza temporal y condicionada. Vive como si cada momento fuera eterno, enseñaba, pero recuerda que cada momento es transitorio. El segundo principio era gratificación consciente. En lugar de suprimir deseos o satisfacerlos compulsivamente, desarrollar la capacidad de relacionarse con ellos conscientemente, observando su naturaleza y eligiendo respuestas que promovieran sabiduría en lugar de simple alivio temporal. El tercer principio era servicio como práctica espiritual. Reconocer que las responsabilidades hacia otros pueden ser vehículos para el crecimiento espiritual cuando se realizan sin identificación del ego, pero con dedicación total. El cuarto principio era aceptación activa. Distinguir entre aceptación pasiva de circunstancias, que podía llevar a estancamiento, y aceptación activa, que involucraba trabajar constructivamente con cualquier situación mientras se mantenía ecuanimidad interna. Capítulo 31. La preparación para la partida. Cuando Yayati sintió que su tiempo en el cuerpo se acercaba a su fin, no mostró miedo o resistencia, sino una curiosidad serena sobre lo que vendría después. Habiendo explorado tan completamente las posibilidades de la existencia encarnada, se sentía preparado para explorar las realidades postmortales con la misma actitud de investigación abierta que había llevado a sus experiencias celestiales. Pasó sus últimos meses consolidando sus enseñanzas en formas que podrían ser preservadas y transmitidas efectivamente. Trabajó con escribas especializados para crear textos que capturaran no solo sus palabras sino también el espíritu experiencial detrás de ellas. Estableció linajes de enseñanza que asegurarían que sus métodos fueran transmitidos fielmente a través de generaciones. Pero su preparación más importante fue interna. Utilizó técnicas que había desarrollado para desidentificarse gradualmente de su cuerpo físico mientras mantenía claridad total de conciencia. Practicaba estados que le permitían experimentar su identidad esencial como conciencia pura, independiente de cualquier vehículo particular de expresión. Sus últimas enseñanzas públicas fueron síntesis extraordinarias de todo lo que había aprendido. Habló sobre la muerte no como final sino como transición, sobre la conciencia no como producto del cerebro sino como la realidad fundamental de la cual todos los fenómenos son expresiones temporales. He vivido 3 vidas, declaró en su último discurso público. Una como joven rey que creía que la felicidad venía a través de la gratificación de deseos, una como explorador de placeres celestiales que aprendió los límites incluso de las experiencias más refinadas, y una como anciano sabio que descubrió que la verdadera realización viene a través de la comprensión de la naturaleza de la conciencia misma. Cada vida fue necesaria para la comprensión completa. Capítulo 32. La partida consciente. La muerte de Yayati fue tan extraordinaria como su vida había sido. En lugar de ser vencido por la enfermedad o debilitado por la edad, simplemente eligió un momento para dejar su cuerpo cuando sintió que había completado todo lo que había venido a hacer en esa encarnación particular. Se sentó en posición meditativa en el mismo jardín donde había tenido su primer encuentro con Devayani y Sarmista décadas antes. Rodeado por sus hijos, discípulos más cercanos y representantes de todos los reinos que habían sido tocados por sus enseñanzas, entró en un estado de conciencia que trascendía los límites ordinarios de la existencia individual. Testigos reportaron que durante sus últimas horas, su cuerpo parecía volverse luminoso, emanando una luz suave que se intensificaba gradualmente. Su respiración se volvió tan sutil que era apenas perceptible, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca, como si su conciencia se estuviera expandiendo para abarcar todo lo que lo rodeaba. Sus últimas palabras fueron una síntesis perfecta de toda su comprensión. La conciencia que observa estos pensamientos, que experimenta estos sentimientos, que es consciente de este cuerpo, es la misma conciencia que observa todas las experiencias, en todos los seres, en todos los mundos. Esa conciencia soy yo verdaderamente, esa conciencia son ustedes verdaderamente, esa conciencia es todo lo que existe verdaderamente. El resto es solo el juego cósmico de esa conciencia consigo misma. Epílogo.
El legado eterno. La muerte de Yayati marcó el final de una era, pero también el comienzo de una tradición de sabiduría que continuaría influyendo en el desarrollo espiritual de la humanidad durante milenios. Sus enseñanzas se integraron en el corpus de conocimiento védico, influenciaron el desarrollo de todos los sistemas principales de filosofía india y proporcionaron fundamentos experienciales para tradiciones que eventualmente se extenderían más allá de India hacia todo el mundo. Los linajes dinásticos que estableció cumplieron las profecías que había hecho. La dinastía Yadava produjo a Krishna, quien demostró la posibilidad de la acción desapegada a una escala cósmica. Los descendientes de Anu produjeron las figuras centrales del Mahabharata, cuyas historias continuaron explorando los temas que Yayati había introducido sobre Dharma, deseo y las consecuencias de las acciones. La dinastía Puru se convirtió en la línea real principal, estableciendo tradiciones de gobierno que equilibraban poder mundano con comprensión espiritual. Pero tal vez más importante que estos legados dinásticos fue el ejemplo que la vida de Yayati proporcionó para las generaciones futuras. Su historia demostró que no hay experiencia, sin importar cuán extrema o aparentemente destructiva, que no pueda ser transformada en sabiduría a través de la comprensión correcta. Mostró que la búsqueda de placer, aunque finalmente fútil como estrategia para la felicidad duradera, podía ser un maestro poderoso cuando se abordaba con conciencia y honestidad. La narrativa de Yayati se convirtió en una de las exploraciones más sofisticadas en toda la literatura mundial sobre la psicología del deseo, la naturaleza de la satisfacción y las posibilidades de la transformación humana. Su relevancia no disminuyó con el tiempo porque los temas que exploró son universales. Toda persona consciente debe enfrentar preguntas sobre qué constituye la felicidad verdadera, cómo relacionarse sabiamente con los deseos y cómo encontrar significado que trascienda la gratificación personal. En última instancia, la historia de Yayati es la historia de la conciencia humana misma en su viaje desde la identificación inconsciente con deseos y experiencias hacia el reconocimiento de su naturaleza verdadera como testigo inmutable de todos los fenómenos cambiantes. Es la historia de cómo un ser humano puede usar incluso los aparentes fracasos y transgresiones como peldaños hacia la comprensión más profunda. La transformación de Yayati desde un joven rey impulsado por pasiones hacia un sabio anciano que había trascendido la búsqueda misma de experiencias representa el potencial latente en cada ser consciente para evolucionar, desde la inconsciencia hacia la iluminación, desde la esclavitud hacia la libertad, desde la confusión hacia la claridad. Su vida permanece como testimonio de que ningún punto de partida es demasiado mundano, ningún error demasiado grande, y ninguna búsqueda demasiado intensa para impedir la eventual realización de la verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia y la posibilidad de la liberación total del sufrimiento que viene de la identificación errónea con los aspectos temporales y cambiantes de la experiencia. En las palabras finales que dejó grabadas en una placa de oro que permanecería en su palacio durante siglos, que todos los seres reconozcan su naturaleza verdadera como conciencia pura, y que ese reconocimiento los libere de la búsqueda fútil de satisfacción en lo que es temporal y los establezca en la paz que es su herencia verdadera como expresiones de lo infinito y eterno.